Ustedes han visto que se le han puesto un papelito ahí. Un papel. Los que no tienen, después al final, los que no tienen, Mildred o Rosana o cualquiera se los va a dar. ¿Para qué es este papelito? Este papel es para que ustedes, durante el transcurso del día, no tienen que poner, no le pongan nombre ni nada, no tienen que poner su nombre para nada. Durante el transcurso del día, ustedes escriban cosas que los aparta de Dios y cosas que los aparta de la oración, pecados que te apartan. Por eso le digo que no pongan nombre, nadie los va a leer. Pongan el pecado que te aparta más de Dios, la cosa que te aparta más de la oración, y después viene, si no alcanzan, se lo dan a alguien y lo vamos a poner ahí, lo vamos a poner en la cruz y van a estar puestos en la cruz, y mañana antes de ellos los vamos a quemar delante del Santísimo, orando como para que así como se quemen esos papeles, se queme ese obstáculo en mi vida espiritual. Así que hoy tienen un rato en la misa, después, durante el día, esta noche cuando ya lo debemos tener puesto ya. Si no lo pueden, lo dan, y si nosotros lo enganchamos, lo ponen de espalda, lo escriben por aquí para que no se lea ni siquiera la letra, nadie los va a leer. De ahí van a ir a quemarse del Santísimo. Lo ponen ahí, o le abren, sean más delicados que yo, le pueden abrir un huequito así, y en este huequito pues entonces lo ponen, los que no pueden arrimar ahí, lo ponen ahí, y pues ahí vamos a estar orando pero acuérdense, busquen algo de verdad que honestamente ustedes los aparte de falta de perdón, espíritu de incredulidad, whatever, lo que tengan en su corazón, nadie los va a leer. El único que lo va a leer es el Señor. Aparte no va a estar firmado por ustedes ni nada, lo ponen con letra y molde si no quieren que conozcan su letra, pero creo que eso es innecesario porque nadie se va a atrever a leer nada de lo que está puesto en la cruz de Cristo. Cuando terminemos esta charla vamos a ir a misa. Vamos a dar 15 minutos antes de la misa. ¿Para qué vamos a dar los 15 minutos antes de la misa? No es para que estén en la tienda, no es para que estén por ahí caminando por los alrededores. Yo siempre les recomiendo a las personas que la mejor forma de aprovechar la Eucaristía es llegar 10 o 15 minutos antes y sentarte en silencio, decir: Señora, calma, aquíétame mi espíritu. Tú no puedes llegar de la calle corriendo como un loco y decir: el Señor está con vosotros y con tu espíritu. No. Tenemos que, por eso siempre les recomiendo a ustedes que cojan la práctica de estar 10 o 15 minutos antes en misa, sentarse con calma, decir: Señor, aquieta mi espíritu, quita de mi corazón todo aquello que me aparta de ti, dudas, preocupaciones, problemas, arráncalo ahora, para solamente, por eso vamos a hacer eso, vamos a llegar más temprano a misa, que es a las menos cuarto, y vamos a tener un tiempo de silencio para prepararnos a recibir la palabra de Dios. También teníamos unos breves anuncios que hacerle, para que lo vayan pensando. Allá afuera creo que van a poner una tienda que no se había puesto por el agua, y ahí vamos a poner algunas cosas que vende el ministerio, como pullover, los tapes, los CD de otras clases que se han dado, pero también nuestro ministerio organiza una peregrinación anual a Jerusalén. Si Dios quiere, este viaje va a ser el número 23. No, va a ser el 24 porque estuve en octubre. Va a ser mi viaje número 24 a Israel. Yo acabo de estar en octubre haciendo un programa para EWTN que va a salir en abril, por la fecha que vamos a estar ahí. Vamos a hacer una peregrinación a Israel. Este viaje lo vamos a hacer por primera vez como peregrinaciones Siloé. Lo hacíamos antes con otra compañía, pero hemos hecho nuestra propia compañía para llevarlo de la forma que nosotros queremos. No como negocio, sino como lo que de verdad que queremos. Que la gente, por eso hemos buscado un precio que ustedes lo van a ver, que son 3 países, por ese precio no van a encontrarlo en ningún. Cuando yo se lo dije al amigo mío de Israel, me dijo que si yo estaba loco vender algo así. Yo dije: no, que a mí no me interesa ganar, yo trabajo como un burro en el puerto, a mí lo que me interesa es que la gente se pueda beneficiar. ¿Qué hacemos en Israel? Estudiamos la palabra de Dios en los lugares que ocurrió. Los hermanos, ¿quiénes han ido con nosotros aquí a Israel? Bueno, ya ustedes bastante han ido. Sean reincidentes. Estudiamos la palabra de Dios, estamos en el lugar, decimos: aquí Jesús multiplicó los panes, ahí leemos el Evangelio de la multiplicación de los panes. Tenemos 2 actividades muy importantes. Una es adoración del Santísimo en Getsemaní por la noche. Ponemos el Santísimo Sacramento sobre la piedra donde Jesús sudó sangre, y tenemos una hora santa por la noche. Y la otra es oración de sanación en el monte Tabor, donde Jesús se transfiguró. Vamos a tener la bendición que vamos a comenzar del viaje de Jerusalén el domingo de resurrección, oyendo misa en la tumba vacía de Jesús. La misa, vamos a estar en la misa que va a dar el patriarca de Jerusalén, ahí en la misma tumba de Jesús, y de ahí comenzamos la Semana Santa. De regreso vamos a parar en Roma para cumplir con el jubileo de San Pablo.
Vamos a visitar, por supuesto, las basílicas romanas, vamos a ir a la tumba de Juan Pablo II. Y conseguimos permiso, porque eso hay que pedirlo con muchos meses de antelación. Y en Miami solamente he conocido una persona que ha ido. Ya tenemos el permiso concedido para bajar a la tumba del apóstol Pedro. La tumba del apóstol Pedro está a 15 metros debajo de la basílica. Está el cementerio romano, que ahí no se puede entrar porque es un sitio arqueológico muy delicado. Pero ya tenemos el permiso para que el grupo pueda bajar a la tumba mismísima de... Generalmente la gente se queda en el nivel de arriba, como está la tumba de los papas. Eso hay que bajar mucho más. Abajo tenemos el permiso para bajar a la tumba. Vamos a estar, si Dios quiere, si podemos, en la audiencia papal. O sea que va a ser un viaje de bendición. Allá afuera están los flyers, por si alguna persona de ustedes Ya he ido 24 veces a Israel, acabo de regresar de hacer un programa, y créanme que acá que voy es como si fuera algo nuevo para mí. La gente me dice, no te aburres, digo, no, para mí cada que voy es una experiencia totalmente nueva. Sí, gracias, Oquita. Pero no lo digo porque es demasiada información, después nadie se acuerda. Hay una opcional, vamos a ir 2 días antes a Sevilla. Vamos a estar el jueves y Viernes Santo en Sevilla para ver las procesiones grandiosas de la Macarena, del gran poder de Dios, de la esperanza de Triana. Son cosas, Marilú ha estado y mi hermana ha estado, y Olguita y él han estado, algo que si no se ve, no se cree. No se puede explicar porque mucho que le explique la gente no entiende lo que pasa allí. Es otro tipo de experiencia, una experiencia popular, pero es algo verdaderamente fuera de... Tú no piensas que en el mundo exista nada. Vamos a estar jueves y Viernes Santo en Sevilla, nos vamos el sábado para Jerusalén, estamos la semana entera en Jerusalén y viramos para Roma los últimos 3 días. Allá afuera, más tarde les van a dar los flyers de la oración. También nuestra amiga Yayi, ella nos pidió que le anunciara, ella hace un concierto para recoger dinero para ponerle techo a las iglesias de Cuba, que muchas iglesias de Cuba parece algo sencillo, parece algo fútil, pero muchas iglesias de Cuba no tienen techo y no tienen dinero ni forma de cómo ponerle techo. Y ahora con estos 3 huracanes que han pasado, el obispo de Holguín dice que el 70% de sus parroquias quedaron totalmente destruidas. Entonces ya ella siempre hace un concierto para que se llama Techos de Cuba y Cuna para Niños. Ella manda cosas para los niños, también de otros países. Ella ha mandado, las personas que, es el sábado que viene, el concierto, las personas que quieran ir ahí en la misma mesa, cuando usted armada la mesa afuera, vamos a poner y tú tienes los tickets. Y Olguita, no. Las donaciones son en la puerta. Pueden ver, Olguita Milagro también tiene los tickets. Bueno, después de toda esta información yo creo que no se me queda. Mire, ¿hay confesiones o no? ¿No has podido hablar? Bueno, después de la misa le decimos si hay confesiones o no hay confesiones. Retornamos a la oración para ponernos en el espíritu de oración. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Señor, te pedimos que nos des el don del Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo venga y habite en nosotros, nos unja para verdaderamente poder adentrarnos en el misterio de este camino de la oración. Ya entrando a la vida de oración, le estábamos diciendo uno de los puntos, uno de las causas que hace que la oración sea ineficaz. Si ustedes se recuerdan cuando hablamos, yo les dije, eran muchos puntos principales, pero el punto más principal es estar en pecado. Cuando uno está en pecado, no hay comunicación con Dios. Dios es santidad. Dios no puede habitar en algo que no sea santo. Cuando yo caigo en pecado es tal como Adán y Eva cuando cometieron el primer pecado. Mi relación, mi comunión con Dios se rompe. Si estamos orando, si estamos en pecado, estamos orando, es como si tú estuvieras, no sé si usted ha pasado, a mí me pasa muy frecuentemente cuando hablo con Mildred, con mi hermana por el celular, que estoy hablando y me doy cuenta que al final la comunicación se cayó y he hecho un cuento y nadie la ha estado oyendo y me pongo esta basura de Metro PCS y me pongo a dar gritos. Bueno, cuando estamos en pecado y oramos, estamos exactamente igual. Estamos hablando por un teléfono que no tiene comunicación. Yo pierdo todo un cuento que he hecho cuando digo hello, ahí no hay nadie. Hemos perdido el tiempo. Entonces uno dice, bueno, ¿habrá que tener una vida continua de santidad? Hermano, el que diga que va a vivir continuamente sin pecado es un mentiroso. Porque el único que no tiene pecado es Jesús por naturaleza propia y María porque el Señor la eximió por un derecho de Él. Todos los demás somos pecadores. Siempre el que diga, yo nunca voy a tener pecado, ¿usted sabe de qué está pecando? De soberbia. ¿Y usted sabe dónde los soberbios no pueden entrar? Al cielo. Tenemos que tener esa realidad. Ahora,
Tenemos que saber que eso no quiere decir, entonces no voy a hacer nada. No, tenemos que luchar contra el pecado. Por eso, ¿cuántos bautismos hay? Un solo bautismo. ¿Y cuántas confesiones? La iglesia es sabia. Nos hace falta un solo bautismo. Ahora, dime tú si hubiera una sola confesión en la vida. La primera confesión y se acabó. Hay confesión continuamente porque la iglesia sabe que somos pecadores. Y es la lucha que decía San Pablo, ¿quién me va a librar de este cuerpo de muerte? San Pablo sabe lo que era ser un pecador. Fíjate que ese grito de San Pablo a mí me conmueve. San Pablo grita, ¿quién me va a librar de este cuerpo de muerte? Es que él se refería a que se moría físicamente. No, se refería a que el espíritu de él iba por un lado y la carne, el cuerpo de él lo llevaba. ¿Y a dónde lo llevaba el cuerpo de él? A la muerte espiritual, al pecado. Porque dice el Señor, no se cuiden de lo que mata el cuerpo, cuídense de lo que mata el alma. ¿Y qué es lo que mata el alma? El pecado. San Pablo lo sabía, decía, pero yo tengo una espina clavada en el corazón. Nadie sabe cuál era la espina de San Pablo. Y decía, 3 veces le he pedido al Señor que me la quite. 3 veces. Y las 3 veces el Señor me ha contestado, te basta mi gracia. Porque cuando tú eres débil, yo soy fuerte. Muchas veces el pecado nosotros lo podemos utilizar para bien, porque tú sabes lo que muchas veces, sí se puede utilizar un pecado para bien, pero un pecado se puede utilizar para bien si el pecado a ti te hace humilde. Si el pecado tú dices, Señor, verdad que no sirvo para nada. Ahora cuando tú empiezas, bueno, es que yo no soy tan malo, es que a fulanita me obligó, menganito como que el escándalo que le di a la doña que me dijo que el Papa ha dicho mentiras. Si hubiera empezado a decir, no, es que ella me sacó de... No, a mí no me importa que ella me haya sacado de quicio, sí me sacó de quicio, pero tenía la obligación de responder de una forma totalmente diferente. Fue mi carne la que se me salió. Por eso, si tú sabes verdaderamente utilizar tu pecado para darte cuenta de que lo que tú eres no eres nada, y lo que tú haces lo haces por pura misericordia de Dios, el pecado puede ser una cosa buena. Entiéndanme lo que les quiero. Ya que vamos a ser pecador, vamos a utilizarlo para algo que valga la pena, para mantenerme como humilde. Es lo que decía el padre Paul. El padre Paul es un padre que tiene una bamba que se llama Hemingway, que era uno de los predicadores más brillantes que yo he conocido en mi vida y uno de los confesores más increíbles con que yo he tenido la confesión. Desafortunadamente se cayó de una escalera y se dio un golpe en la cabeza y perdió la memoria. Actualmente solamente puede leer el sermón de un papel balbuceando. Tenemos que orar, eres un monje de aquí. Pero él decía, y esto no tiene nada que ver con política, es un hecho que pasó aquella vez. Él gritaba en el púlpito cuando el escándalo del presidente Clinton con Mónica Lewinsky. Él decía, el gran pecado del presidente Clinton no es lo que hizo con esa mujer, es que no se da cuenta que lo que hizo está mal y quiere justificarlo. Y eso se nos explica a cualquiera de nosotros. Cuando el hombre sabe que es pecador, todavía tiene arreglo. ¿Tú sabes cuando tú no tienes arreglo? Cuando tú dices, bueno, si lo que hice no es tan malo, si no afectó a nadie, yo no mato, no. Ahí no hay arreglo. ¿Tú sabes por qué no hay arreglo? Porque has perdido la conciencia de pecado. El pecado nos aparta de la vida de oración. Por eso, ¿cuál es la oración por excelencia de la iglesia? La Eucaristía. Esa es la oración por excelencia, la oración única de la iglesia. Por eso, para aprender a orar, tenemos que aprender a mirar a la Eucaristía. ¿Y qué dice el sacerdote antes de empezar la Eucaristía? Antes de comenzar los sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Fíjate, antes de comenzar los sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Y da un tiempo para que la persona reconozca el pecado. Un amigo mío me dijo, parece que los católicos no tienen pecado, porque es sacerdote que no dan tiempo. Ahí el Papa recomienda, lo que pasa es que el Papa le hace menos caso que a mí. El Papa recomienda que haya un espacio de silencio. En la Eucaristía no hay apuro, que debe que haya un espacio de silencio para que tú reconozcas dentro de ti tus pecados. ¿Y qué es lo que decimos? Yo confieso. ¿Ante quién? Ante Dios. Ante que nada, ante Dios, que es todopoderoso. Y hermanos, si estudiáramos la misa, no nos hiciera falta coger clase de nada. Fíjate lo que dice, yo reconozco primero ante Dios y después ante ustedes. ¿Por qué? Porque cada pecado contra Dios repercute en los demás. Aunque tú no lo creas, tú puedes pecar en el norte de Tallahassee, en un lugar escondido, que nadie te ve, eso repercute en tu familia, en tu comunidad.
Por lo menos psicológicamente, que empiezas a decir, bueno, si yo lo hice fue porque fulanita me obligó, porque no me trata como me debe. Y ya le coge odio a la mujer por un error que existe. El pecado no solo ofende a Dios, tiene consecuencias, porque somos un cuerpo, dice San Pablo. Y si yo me doy un golpe en el dedo chiquito del pie, ay, ¿ustedes han dado un golpe en el dedo chiquito del pie? Tú dirás, no, como ese dedo está por ahí abajo, te afecta el cuerpo. Y cuando un miembro de la iglesia peca, afecta. Por eso yo confieso primero, ante que yo me tengo que confesar, ante Dios, y después ante ustedes, hermanos, que he pecado de pensamiento, palabra, obra y omisión. Eso es una clase, lo que hay ahí. He pecado primero de ¿qué? Pensamiento. Santa Teresa decía, la imaginación es la loca de la casa. Todo pecado comienza pensamiento. Ahí comienza todo. ¿Lo hago o no lo hago? Dios me dice que no lo haga, pero yo, olímpicamente, lo voy a hacer. He pecado de pensamiento. Después, palabra. Hay gente que dice, yo no mato a nadie. Y dice el catecismo de la iglesia, con la lengua se matan reputaciones y se matan familias y se matan seres humanos. Pecado primero de pensamiento, después de palabra. Fíjate que la iglesia pone palabra primero que las obras. Se hace más daño con la palabra que con las obras. De pensamiento, palabra, obra. Las cosas que debía hacer, las que hice mal, las obras, pensamiento, palabra, obra y omisión. Decía un místico que el pecado que lleva más gente al infierno no es el pecado de lo que haces, es el pecado de lo que no haces. Es el pecado de omisión. ¿Qué es el pecado de omisión? Lo que tenías que hacer y no hiciste. A mí me decía un sacerdote, todo el mundo se confiesa de lo que hizo, pero nadie se confiesa de lo que no hace y que tenías que haber hecho. Pensamiento, palabra, obra y omisión. Yo confieso ante Dios y ante ustedes, hermanos, que yo he pecado de pensamiento, palabra, obra y omisión. ¿Por qué? Por mi culpa, por mi grandísima culpa. Yo no pequé porque fulanito me embulló, yo no cogí droga porque fulanito me embulló, yo no fui infiel porque fulanita me sonsacó. Yo he pecado por mi culpa. Y lo decimos 3 veces, que es como se da una afirmación en hebreo. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. El pecado es personal, nadie peca porque alguien lo embulla. Por eso ruego. ¿A quién? A Santa María, siempre virgen. A los santos y a los ángeles y a ustedes, hermanos. Estamos pidiendo a la iglesia entera, a la Madre de Dios, primero que nada, a los hombres y mujeres que están delante del trono de Dios y a toda la iglesia y hasta a los ángeles. Por eso ruego a Santa María, siempre dije, a los santos, a los ángeles, que intercedan, que oren por mí ante Dios nuestro Señor. Pido la oración de todos, que oren por mí, por cada uno. Hermano, fíjate lo que decimos en Yo Confieso, sin embargo lo soltamos así de una parrafada sin saber lo que estamos diciendo. Y después, ¿qué viene? Dice el sacerdote, Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. El sacerdote se incluye, no de ustedes. En la confesión el sacerdote dice, el Señor te absuelva. Ahí él se incluye, porque él también es pecador. El Señor Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Todo eso es antes de comenzar los sagrados misterios. ¿Por qué? Porque cuando tú te arrepientes, aunque no te hayas confesado, cuando ya tú te arrepientes, tu comunicación con Dios se restablece. Porque siempre nos arrepentimos con la condición de que vamos a sellar esta reconciliación con Dios en el sacramento de la confesión en la primera oportunidad que tengamos. Pero nosotros, pues ese debe ser, si tú oras sin arrepentirte, pierdes el tiempo. O sea, primer paso de la oración de perdón. Tú tienes que comenzar tu oración pidiendo perdón. Señor, yo soy pecador, Señor, yo me arrepiento en tu presencia. Cúbreme con el poder de tu sangre, lávame con el poder de tu sangre. Yo te prometo, Señor, en la primera oportunidad que yo tenga, yo voy a sellar contigo esta reconciliación en el sacramento de la confesión. O sea, primer paso de la oración de perdón. Reconocernos pecadores y pedir por el poder de la cruz de Cristo que nuestros pecados sean perdonados. Segundo paso de
de la oración, después, siguiendo la misa, después que confesamos, el Señor dice que el Señor tenga piedad de ustedes, los lleve a la vida eterna, que decimos, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Cristo, ten piedad, Señor. Y después que cantamos, es gloria. Después de la oración de petición viene la oración de alabanza. Fíjate que siempre oramos mal. Todo el mundo cuando ora lo que hace es abrir la boca, sacar la lista y empezar a pedir. Y lo dice Cristo, lo dice en una de las parábolas. Si tú tienes un vecino que viene y dice, chico, tú tienes un poco de azúcar, y al día siguiente vuelve y dice, tendrás un poquito de sal que me des, y al día siguiente tú me puedes prestar la plancha para... Y nunca dicen ni buenos días, ni buenas tardes, ni gracias. A la quinta vez que dicen ustedes, mejor que no digan lo que le van a decir ustedes. Nosotros oramos así, nosotros oramos solamente para ¿qué? Pedir, 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 y después nos vamos y ni siquiera damos gracias. Por eso estamos aprendiendo los pasos de la oración. Primer paso de la oración, perdón. De perdón nos pasamos a la petición. Del perdón pasamos a la alabanza. Y si nos fijamos en el templo de Israel, el templo de Israel es una visión. El Señor, dice el Talmud judío, que el Señor le dio a Moisés que hiciera el templo de acuerdo a cómo es el cielo y a cómo es el universo. Y así están hechas nuestras iglesias. Antes de entrar al templo de Israel estaba un atrio muy grande donde habían dos altares. Habían dos altares. Pero antes de llegar al altar estaba el mar de bronce. Era un recipiente muy grande lleno de agua. ¿Para qué era ese mar de bronce? Para las purificaciones. Lo primero que hacía un judío cuando llegaba al templo es lavarse las manos en ese mar de bronce. ¿Pero tuvieron las manos sucias? No, era un símbolo de que yo me estoy librando de todo lo impuro que yo traigo de la calle. Y en ese documental que les dije ayer, el de Gran Silencio, el documental que ponen en EWTN y que lo venden como CD de la Gran Cartuja de Francia, en ese documental había ante el comedor, los monjes, ¿alguien vio el documental ese? The Great Silence, es espectacular. Los monjes se lavaban, mojaban, tocaban la mano en una pila y entraban. Y después, cuando los cartujos una vez a la semana comen juntos, que es el domingo, es el único día que comen juntos, uno de los cartujos jóvenes, porque había bastantes jóvenes, le decía a uno de los mayores, debíamos quitar esa pila de agua. De todas formas, nosotros no nos lavamos las manos, nada más que tocamos las gotitas de agua. Y este fraile anciano decía, no lo podemos quitar porque eso es un signo. Y los signos nos indican por dónde caminamos. Cuando quitamos los signos, perdemos el sentido de orientación. Y la iglesia está llena de símbolos. ¿Y por qué hemos perdido el sentido de orientación en la iglesia? Porque hemos quitado los símbolos. El monje decía, no hay que quitar los símbolos, hay que entender los símbolos. Si ustedes van por una calle y quitan todos los stops de todas las calles, ¿qué se forma? Pues eso pasó en la iglesia. Hemos quitado los símbolos y hemos perdido el sentido de orientación. Igual que en el Santísimo, nosotros metemos el Santísimo en el arca, nosotros no permitimos que nadie toque la custodia en el Santísimo. Al Santísimo se adora. Porque yo tocaba a Jesús, la Magdalena tocaba a Jesús de Nazaret cuando estaba en la vida pública. Cuando resucitó, que le dijo a Jesús a la Magdalena, no me toques. Al Señor vamos en adoración. Y hay lugares que pasan la custodia y todo el mundo toquetea Hemos perdido los signos. Los signos. Por eso en el templo de Israel estaba el signo, el mar de bronce. ¿Qué era signo de qué? Purificación. Todo el mundo que llegaba. Si ustedes van a Israel, cuando vayan conmigo se van a dar cuenta que van a ver unos jarritos muy cómicos puestos por todo Israel que tienen 2 asas. Entonces, ¿por qué 2 asas tienen jarros? Porque ellos cogen con esta mano, con esta asa, se purifican esta mano. Pero después no pueden coger la misma asa con que cogieron con la mano sucia. Entonces cogen con esta mano limpia, cogen por el asa limpia y se purifican esta mano. Tú dirás, una tontería, no, es un símbolo, porque cuando tú haces eso te dice que tú para entrar en la presencia de Dios tienes que estar limpio. Entonces, ¿y cuál es el primer paso de la oración? El perdón. Ahí nos limpiamos, ese es el mar de bronce de nosotros, espiritual. Ahí nos limpiamos. Después que se lavaban las manos los judíos, ¿qué es lo próximo que se encontraban? Se encontraba el altar de la ofrenda y el altar del incienso.
donde se quemaba la ofrenda y se quemaba el incienso. ¿Qué es lo que quiere decir la ofrenda del incienso? La alabanza, lo que se le ofrecía a Dios, la oración de alabanza. Dice el Salmo 100, el Salmo 100 en el versículo 4, dice: entremos por sus puertas cantando alabanzas. La entrada, después que nos purificamos, lo primero que hacemos para entrar a la presencia de Dios es con la alabanza. La mayoría, si yo preguntara ¿qué es la alabanza?, cualquiera va a decir 40 cosas diferentes. Podemos decir, casi todo el mundo, sobre todo muchas veces en el movimiento carismático, que se pierde un poco el sentido de la profundidad. Pensamos que la alabanza es algo externo. No, fulano está alabando porque tiene las manos para arriba, fulano está alabando porque está cantando. La alabanza no es algo externo. Como la oración, la alabanza, todo es un movimiento interno que se expresa por símbolos externos. Cantar, levantar las manos, aplaudir. Todas estas actividades pueden expresar alabanza, pero no es alabanza si no surge de un hombre vaso. Puede surgir, o de un hombre canal puede surgir. ¿De dónde nace? De un alma fuente, el agua que brota continuamente. La persona, el hombre fuente, brota de su corazón continuamente. La alabanza que lo expresa con gesto. El carismático no es el que toca pandereta y levanta las manos. El carismático se transforma por el poder de Dios. La Madre Angélica es totalmente carismática y no danza ni toca pandereta. Es un mal concepto que hay, que carismático que levanta las manos y toca pandereta. Es un concepto totalmente erróneo. Carismático es que se deja mover por el Espíritu Santo, no importa la espiritualidad que tenga. Por eso, las acciones externas, aplaudir, están bien, no digo que están mal, pero expresan alabanza, pero no son alabanza. Alabar. La palabra, ¿cuál es la palabra por excelencia de la alabanza? ¿Cuál es la palabra por excelencia de la alabanza? A ver, aquí. Aleluya, es la palabra por excelencia de la alabanza. ¿Qué es lo que se canta el domingo de resurrección en todas las iglesias? Aleluya. ¿Y tú sabes lo que quiere decir en hebreo aleluya? En hebreo aleluya quiere decir alabad a Yahvé. Aleluya. Alabad a Yahvé. Es el origen de la palabra aleluya. Y el origen de la palabra aleluya era un grito de guerra. No era alabanza. El origen de la palabra aleluya era cuando el arca de la alianza, cuando los judíos estaban en guerra, ellos llevaban adelante el arca, iba delante de Israel en los ejércitos. Cuando el ejército veía que los levitas entraban tocando el chofar y veían que entraba el arca, gritaban aleluya. Eso es lo que querían decir, ganamos. La victoria no se había dado, pero decía, si el arca entró, ganamos la batalla, porque veían entrar el arca. ¿Por qué el arca? Era un objeto mágico, no, porque dentro estaba el acta del pacto de Dios con Israel. Decía, nosotros tenemos un pacto con Dios y aquí está el pacto con Dios, Dios no nos va a abandonar. Después, cuando el arca se puso fija en el templo, esta palabra, que era una palabra de agradecimiento, de contento y de seguridad, se convirtió en una palabra de alabanza. Aleluya, Dios, alabamos a Dios, Dios está con nosotros. Aleluya se convirtió. La palabra alabar en hebreo viene de la palabra terúa, es la raíz de la palabra alabar. Y terúa en hebreo quiere decir hacer una gran bulla. O sea, la palabra terúa significa hacer una gran bulla. Ese es el origen de la palabra alabanza. Porque la alabanza no se expresa solamente levantar las manos y gritar, pero esos son signos que expresan lo que tú tienes adentro. Y hay diferentes posturas de oración que la vamos a ir viendo. La oración de alabanza es como la oración de una fuente. Sale de adentro, pero sale para afuera. El cuerpo, los judíos dicen, oremos, los judíos dicen, lo dice el Salmo, hay que orar con todo el cuerpo. Por eso que ustedes ven que cuando los judíos están orando, ellos están orando así. Porque dice, ellos expresan oración con la boca, con la mente, pero también con el cuerpo. Están orando con todo el cuerpo, por eso con el cuerpo se ora. Hay posturas de oración. La postura de la alabanza es una postura hacia dónde se dirige. ¿Hacia dónde se dirige?
hacia Dios. Es una postura que sale para afuera, que es todo lo contrario de la adoración que vamos a ver después. Pero antes de un gesto, ¿qué es lo primero que tenemos que ver? Tenemos alabar a Dios significa, ¿qué cosa significa alabar a Dios? Decirle a Dios cuán bueno es Él. Eso es sobre todo la alabanza. Después que pedimos perdón, la iglesia sabia, después del Kyrie eleison, viene gloria. Es una de las oraciones más hermosas de alabanza que tiene la iglesia. ¿Y qué cosa para alabar? ¿Qué es lo primero que tú tienes que saber para alabar? Que Dios es bueno. Si tú no sabes que Dios es bueno, tú nunca podrás alabar. Y es que ustedes mismos lo saben. Ustedes mismos lo saben. Cuando una persona le has hecho un gran favor, pero cuando diciendo un gran favor, no una bobería, que ustedes están sin trabajo, y esta persona que no tiene ninguna responsabilidad hacia ustedes, ni tiene que ver, les consigue un trabajo ganando $45 la hora. Wow, es una expresión de alabanza. Eso que dijo su hermana le salió del corazón. Wow, esa es la hermana esta dio la palabra exacta de lo que es alabanza. Ella expresó lo que sintió con una. ¿Qué le dicen ustedes? Que ustedes no saben ni qué cosa le van a decir. Yo no tengo cómo expresarte la gratitud porque tú no tenías necesidad que. ¿Usted me entiende lo que le quiero decir? Eso es una alabanza. Todas estas personas babosas que vienen continuamente y me dicen, ay Frank, qué bueno tú eres, que yo no resisto nada a eso, porque yo digo que le gusta un predicador debe orar por él, no caes atrás a decirle que qué bueno y que qué lindo habla. Pero también tú sabes qué cosa es eso, una alabanza. Lo que pasa es que piensa que soy yo, no soy yo el Señor que me da la palabra. Pero cuando uno, para uno poder alabar, primero tiene que reconocer que la persona esa, quien la alabanza brota espontánea cuando tú reconoces que alguien es muy bueno y ha hecho algo, no solo que es bueno, porque podemos decir que Donald Trump, supuestamente, vamos a poner por ejemplo que Donald Trump sea muy bueno, pero si no te da $1 millón, ¿qué hizo por ti? Nada, no solo que es bueno, sino que es bueno y que yo puedo darle gracias porque se interesa por mí. Sin este sentido de que Dios es bueno, y como Dios es tan bueno y ha hecho tantas cosas por mí, yo no puedo menos que explotar. Es que la alabanza no hay ni que forzarla. Como la hermana dijo, wow, cuando le dijo un salario de $46 la hora, eso no hubo que forzarlo, eso le salió como una fuente que echa agua. La alabanza, la hermana sin querer me dio pie para el tema esa es la alabanza. Cuando tú de verdad reconoces que Dios es bueno, que Dios es poderoso y que Dios se fija en ti, de tu alma explota en acción de gracias hacia Él. Entonces, lo mismo que tú le dices a esa persona que te consiguió el trabajo, oye, qué bueno tú eres, tú no tenías necesidad de hacer eso, tú ni me conoces, que Dios te bendiga, que Dios te lo devuelva. Eso mismo nosotros se lo decimos, ¿pero a quién? A Dios. Pero si tú no reconoces, y es el primer movimiento, si tú no reconoces de que Dios es bueno, de que Dios es grande, que Dios es poderoso y que es bueno y grande y poderoso contigo, tú no puedes alabar. Por eso, antes que nada, tenemos que reconocer quién es Dios antes de yo poder dar una alabanza. Mirar para nuestra vida, saber de dónde el Señor nos ha sacado. Porque muchos de ustedes a lo mejor piensan que están mal, pero créanme que podrían estar muchísimo peor. Pero muchísimo peor pudieran estar. O sea, hasta que tú no reconoces, entonces cuando tú lo reconoces, tú explotas en alabanza. Por eso, cada tiempo de alabanza, tenemos nosotros que explicarnos por qué alabamos a Dios. No es decir, emprender un switch. ¡Pum! Vamos a alabar al Señor. Vamos a alabar al Señor. No, porque puede solamente estar levantando la mano y cantando, pero adentro no tener nada. Por eso antes de alabar, y en la misa reconozcan eso, es decir, ¿qué motivos tengo yo para alabar a Dios? Después que tenemos un motivo para alabar a Dios, entonces nuestra alabanza no hay ni que empujarla, sale por sí sola. Pero acuérdense, la alabanza no se levanta las manos se levantan cuando tu corazón y tu espíritu hay mucha gente con las manos para arriba y adentro no tienen absolutamente. O sea que la oración de alabanza se expresa con gesto, pero no nace del gesto, nace adentro. Y para nacer, primero tú tienes que conocer. Nadie ama ni agradece a aquel que no ha hecho algo por ti. Así que vamos en un momento, vamos a pedirle a Mirta que nos cante una pequeña canción. Y mientras Mirta nos cante esta pequeña canción, cada uno de nosotros vamos a pensar algo por lo cual yo tenga
que alabar a Dios por la noche. Para piensen, créanme hermano, todos los que están aquí tienen un motivo para alabar a Dios. Hasta el peor de ustedes que esté aquí. Así que vamos a pensar. Ahora, no piensen en otra cosa. Vamos a dar este tiempo para yo encontrar. No busquen muchas cosas. Busquen una sola cosa de que ustedes tengan por qué alabar a Dios. Dijimos que hablando de el mar donde se purificaba Israel, nuestra purificación en la iglesia, por eso tenemos la pila de agua bendita. Cuando tú mojas el agua bendita en la iglesia, eso es un signo. Te dice el signo que tú eres un bautizado. Y que como el agua limpia y tú eres un bautizado, tú le pides al Señor que antes de entrar a su casa, tú también seas limpio y seas sanado. Después que teníamos en el templo, el altar del incienso. Por eso que ponemos incienso. En Rosana se le pasó en este viaje poner el incienso. El incienso que hay veces que nos ahoga a la gente que cantamos en el medio de la humacera aquella de incienso. El incienso es la oración, simboliza la oración del justo, dice la Biblia. ¿Por qué simboliza la oración del justo? La alabanza del justo. Porque el incienso siempre sube, nunca se queda por abajo. El incienso siempre sube y es agradable. Por eso la oración, la de alabanza del justo siempre sube y a Dios le agrada. Por eso el incienso es la esencia pura del hombre, del corazón del creyente que alaba y agrada. Pero solamente estaba el altar del incienso, pero también con otro altar estaba, y era alabanza también, que ¿cuál era el otro altar? ¿Se acuerdan los dos altares? Del sacrificio. Del sacrificio. Mira lo que dice el Salmo en algunas versiones de la Biblia, porque hay salmos que la Biblia que tiene salmo dividido en dos. Puede ser el Salmo 50, que en algunos es el 49. El versículo 23 yo se lo voy a leer para que no se confunda, no lo busquen, yo se lo voy a leer. Dice en mi Biblia el Salmo 50, versículo 23: me honra quien sacrifica dándome gracias, al que es recto le haré ver la salvación de Dios. Dice el Señor, me honra quien sacrifica dándome, ¿qué cosa? Gracias. Aunque parezca que no, también la alabanza es un sacrificio. ¿Qué cosa es un sacrificio? Ofrecer algo. Cuando tú ofreces algo en acción de gracia, vamos a ver después la oración de acción de gracia, que no es esto. Uno de los motivos de la alabanza es reconocer que Dios es bueno y que Dios es grande y que Dios está mezclado en tu vida. Pero también cuando Dios es grande y se mezcla en tu vida, tú quieres devolver algo. Fíjate, el día del médico, todos los babosos de los médicos, el día del médico, el día del predicador, nadie le regala nada al predicador. Yo voy a instituir el día del predicador. Al predicador nada más que le dan palo y crítica. Pero el día del médico, todo el mundo se parece, ay, mira doctor lo que tengo para. ¿Y por qué todos esos babosos, el día del médico, y Milagro y Mari sabrán de qué hablo yo? Porque estos esos babosos, el día del médico les llegan regalos, porque le agradecen que los ha sanado de alguna. Si se fue a operar de la vesícula, el médico le cortó una oreja, yo no creo que le va a regalar nada el día del médico. La gente le regala. ¿Por qué regala a la gente? Porque agradece. Entonces, y cuando tú das, hoy en día tenemos la mala costumbre de regalar cosas que a nadie le interesa ni a nadie necesita. Pero cuando tú regalas algo que a nadie le interesa ni nadie necesita, cuando la persona no te importa.
Cuando tú estás enamorado o enamorada y tú quieres a alguien, o tú tienes un hijo que tú lo quieres mucho, tú le regalas algo que esa persona tú sabes que lo va a poner contento. No es regalo, para que haya un regalo tiene que nacer. Yo tengo un amigo que estaba bravísimo porque el año pasado de Navidad le regalaron una toalla. Y él decía, pero ¿qué hago yo con un...? Él decía, mejor que no me hubieran regalado. Una persona que regala una toalla, ¿qué es lo que quiere decir? Que para salir del paso. Porque el que de verdad agradece, pero para dar algo a alguien que tú sabes que a esa persona le gusta, tú tienes que desprenderte de algo. Si tú vas a hacer un buen regalo, si tú quieres comprarle a tu novia un brillante, o a tu esposo tú quieres regalarle, qué sé yo, una computadora nueva, muchas veces tú tienes que hacer el sacrificio de privarte a lo mejor de algo que tú quieres para ti. Es decir, voy a guardar este dinero. ¿Tú me entiendes? Eso también. ¿Y por qué tú haces eso? Porque agradeces. Y cuando tú das algo que tú agradeces, eso es alabanza. Porque estás diciendo, yo con este presente reconozco que tú para mí eres importante y que tú has hecho algo bueno por mí. Entonces, ¿cómo yo muestro externamente eso que yo siento? Con un regalo. En caso humano, es un sacrificio porque tú tienes que guardar dinero, tienes que salir a comprar, tienes que, como para los hijos de ustedes, a veces que ustedes no encuentran una cosa para el Christmas y se meten por 10.000 tiendas y le encancan por internet. ¿Por qué ustedes hacen eso por el niño? Porque lo quieren. Si no, le dieran cualquier bobería, ¿no? Ahora eso traducido en la alabanza a Dios, también la alabanza es sacrificio, porque yo tengo que darle a Dios una alabanza a Él en acción de gracia de algo de lo cual yo me quiero desprender. Pero eso la alabanza es sacrificio, por eso estaba el altar de sacrificio. Yo tengo que decir para la alabanza que yo puedo ofrecerle a Dios en alabanza en el día de hoy que a Él le puede agradar. Eso es algo que tenemos que pensar. Hay gente que dice, yo le ofrezco a Dios mis pecados. Sí, fantástico, pero es que no, tenías que empezar por no haber pecado. Qué bueno, te doy un palo, pero después te pago el seguro médico. No, antes de pagarme el seguro médico, pero me refiero que no me des el... Otra persona dice, yo le ofrezco, Señor, dejar de fumar. Pero es que tú tienes que dejar de fumar. Así que a Dios no le molesta el humo del cigarro, a Él le encanta el humo del incienso. El humo del cigarro a quien te destruye la vida es a ti. O yo voy a ir a misa, pero es que tú tienes que ir a misa. Un sacrificio es algo que de verdad a ti y que le gusta al otro. Vamos a pensar qué Dios quisiera de mí hoy que yo le pueda dar en sacrificio de alabanza, que yo puedo poner en el altar cuando se quemen y eso que ustedes le pueden dar a Dios va a estar puesto ahí cuando ustedes lo pongan. Eso que te hace, que te impida que brote la alabanza en tu vida, y cuando se queme mañana tú vas a decir, Señor, con ese humo se va eso que estorba el acercarme en alabanza a ti para vivir continuamente. Y la beata Isabel de la Trinidad, que dimos un retiro de ella hace como 2 años, ella se puso de nombre religiosa Lauden Gloria, para alabanza de Dios. Y ella decía, la beata Isabel de la Trinidad decía, yo quiero que toda mi vida sea una alabanza a Dios. Y lo logró. La espiritualidad de ella que se estudia hoy en día, la inhabitación de la Trinidad, es una alabanza a Dios. Nuestra vida tiene que ser una alabanza continua a Dios. Vamos a la iglesia, todavía no se paren, calma. Los pasos de la oración. Estamos hoy, primero, petición de perdón. Cuando la persona es perdonada, alaba. Pero la alabanza no es un gesto, se traduce con un gesto. Pero ese gesto nace de una convicción interna de que Dios es bueno y que ha sido tan bueno contigo que tú voluntariamente quieres contentarlo de la forma mejor que... Y no solo contentarlo, decirlo. Porque ¿se acuerdan la mujer que se le perdió la perla y barría? Se le perdió la moneda y barría, se encontró la moneda. ¿Qué fue lo que hizo? Salió a las amigas, mira, me encontré lo que estaba. Cuando uno tiene una gran alegría, uno lo dice en voz alta. Tienes que ser muy roñoso para tú tener una gran alegría. Es que humanamente, hermano, humanamente no podemos. Cuando tú estás contento por algo, tú se lo dices hasta a los extraños. Cuanto más, ¿por qué no se lo decimos a Dios? ¿Por qué tenemos pena alabar a Dios? Porque a lo mejor estamos muy seguros de lo que Dios ha hecho en mi vida. Todos ustedes tienen motivo para alabar a Dios. Ahora en misa vamos a pensar, ya lo pensaron, vamos a empezar a trabajar. Eso que he hecho en mi vida hoy, se lo voy a dar a Dios pero no una alabanza externa, pero una alabanza que surja del corazón. Seamos no vaso, seamos no canal, seamos fuente. Ahora dije,
y es lo último que voy a decir, el cuerpo funciona con la alabanza y con la oración. Cuando pedimos perdón, el peso del pecado que hace te encorva y tú das con perdóname, Señor. Son gestos de perdón. Ahora, cuando tú alabas, tú no puedes alabar así. Cuando tú alabas, el espíritu se sale. Entonces la alabanza es ruidosa. No puede haber alabanza. Sí, yo alabo a Dios porque Dios es muy bueno. No, la alabanza es ruidosa. Una persona que está contenta brinca, salta, llama por teléfono, se lo dice a todo. ¿Ustedes han visto cuando hay esos concursos de televisión que se ganan un carro, que la gente empieza a dar brinco y grito? Si la persona le sacan un convertible y se lo da, la persona se queda así. ¿Qué tú dirías? No le gustó. Eso me recuerda de Golden Girl, que habían 3 cosas para abrir y ellas escogieron uno, y en uno había un convertible que no fue que escogieron, el que escogieron es se sacaron sopa Campbell para toda la vida. Y ellas se quedaron así, mira. ¿Qué tú has encontrado en Cristo? Un convertible o sopa Campbell. Es lo que ustedes tienen que pensar. Si tú has encontrado un convertible del año en Cristo, tú vas a alabar. Y vas a alabar en voz alta, no te vas a quedar con eso adentro.